El día de ayer lunes 17 de abril, se dio a conocer por medio de un reportaje de Ignacio Rodríguez acerca de una serie de correos, obtenidos por medio de los archivos de Guacamaya Leaks, en los que personal del ejército organiza viajes de lujo al extranjero para el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, su familia y una comitiva. La Secretaría de la Defensa dijo que desconoce la información publicada. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina de hoy, rechazó que la decisión de reservar la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina tenga relación con dichos viajes. De hecho, no le dio importancia. En su lugar dijo que debe proteger a la Sedena porque la DEA está informando a Proceso, así como a otros medios, y que según él, el Pentágono informa a la prensa de Estados Unidos. Hoy compartiremos a detalle esos viajes de lujo. Al secretario de la Defensa Nacional lo acompaña siempre una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades, ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada. Sin duda nada en esos viajes recuerda al espíritu de la austeridad republicana ni la justa medianía. Exhibe en cambio, el hinchado músculo de la influencia pública y el poder presupuestal de la Defensa Nacional. La bandeja de correos institucionales del secretario de la Defensa Nacional se activó poco después de la hora de comida del 1 de diciembre de 2021. El general Luis Crescencio Sandoval González acababa de recibir el siguiente mensaje y un anexo. La ayudantía del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena le hacía llegar la agenda de un viaje a Nueva York y la lista de quienes compondrían la comitiva que saldría de México en un par de días. Aunque el plan inicial era que él también viajara, su nombre ya no estaba incluido. Había decidido no acompañar a sus familiares luego de que el gobierno de Corea del Sur canceló la reunión a la que acudirían los jefes de ejércitos en misiones de paz de la ONU debido a la nueva crisis provocada por la ola de contagios de la variante Omicron de COVID-19. El plan original del general Sandoval era viajar, junto con su familia y otros jefes y asistentes militares, de México a Seúl, donde se realizaría la reunión, y luego volar de la capital coreana a Nueva York. Pero una vez que los planes se frustraron súbitamente, él decidió permanecer en el país. Su familia sí mantendría los planes y viajaría a Estados Unidos. Así que el general recibió el correo con el anexo titulado Agenda Nueva York 3 al 12 de diciembre, en el que se daban los pormenores de los nuevos planes. De 5 hojas que componían el anexo, al secretario de Defensa le interesaban las 3 en donde le informaban la integración de la comitiva, su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta, su consuegra, la hija de su secretario particular y 2 amigas de su esposa que forman parte del voluntariado del ejército. En total, como dice el correo, 9 invitados. A esa lista se sumaron una enfermera y una ayudante, ambas militares, que asistirían a la comitiva durante la estancia en Nueva York. No eran los únicos elementos del ejército asignados a esa tarea. Unos días antes viajarían el teniente coronel Jiménez y el mayor Hernández para garantizar que la estancia de la familia del general transcurriera sin contratiempos. El correo incluyó un diagrama de los asientos asignados en el vuelo de Aeroméxico AM 5278. Con la excepción de la enfermera y la ayudante, los integrantes de la familia y sus invitadas viajarían en clase Premier. Si el general Sandoval daba el visto bueno final, todo quedaba cerrado. La aeronave despegaría 2 días después, a las 14:55 del 3 de diciembre, desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo mejor de la travesía estaba por llegar. Esta es una historia de viajes, de jets, de exclusivos hoteles, de partidos profesionales de básquet o béisbol, de paseos y cenas en Nueva York, Moscú o Florencia, jornadas de shopping de marcas en Denver o Milán. Y aquí contamos con detalle, gracias a los correos filtrados por el Grupo Guacamaya, los viajes oficiales del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, a los que es acompañado regularmente por su familia. Así como de los paseos privados de la familia Sandoval Medina, organizados, planificados y vigilados por personal militar en Ciudad de México, Nueva York, Roma, Santo Domingo o Colorado, por ejemplo, aun cuando el general no viaje con ellos. Y aunque los cientos de correos electrónicos examinados por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo proporcionan minuciosos detalles sobre los preparativos y los viajes, su revisión no permite determinar de manera fehaciente si, por ejemplo,
Los vuelos de la familia del general Sandoval hechos en clase Premier a Nueva York son parte de los 3.800 vuelos internacionales que la Sedena contrató con Aeroméxico en junio de 2019 por 85 millones de pesos. La falta de información en el ejercicio del cada vez mayor presupuesto militar impide conocer más sobre estos viajes. Tampoco es posible saber, por ejemplo, si los 2.489.000 pesos pagados por una estancia de 2 semanas en 4 ciudades italianas, en las que el hospedaje se realizó en palacios y exclusivos hoteles, salieron de la tesorería del ejército. Si atendemos los preparativos y los conductos oficiales usados, es altamente probable que haya sido dinero público. La Secretaría de Defensa Nacional declinó comentar sobre este y otros puntos, o responder un detallado cuestionario que se le hizo llegar para aclarar las dudas. Regresemos al viaje prenavideño de 2021. Además del correo ya citado, en el que se daba la lista de los invitados, el general Sandoval había recibido otra comunicación electrónica un día antes. Esta tenía un documento adjunto, Agenda Nueva York agregado. 30 de noviembre de 2021 V1, PPTX. La carátula del PowerPoint muestra 2 círculos que albergan en el interior las banderas de México y Estados Unidos. En la base tiene un engañoso título, Gira de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, diciembre 2021, engañoso porque solo viajaron los invitados y los ayudantes militares. De misión oficial ningún rastro. Elaborado con recomendaciones del asesor militar de México en la ONU, el documento de 33 páginas detalla con minuciosidad y cuidado los horarios y las actividades que la familia Sandoval Medina y sus ordenanzas realizarían los días posteriores a su arribo. Según la agenda, la estancia tendría de todo en los primeros 3 días, visitas a museos emblemáticos, maravillas arquitectónicas de la ciudad, centros comerciales premium, hotel de muchas estrellas. El grupo se alojaría en el Westin New York Grand Central. Y el sábado 4 de diciembre el itinerario preveía un día ajetreado, visita al edificio Hudson Yards, el Mirador Edge y la Torre Bessel. Luego, más recorridos, al Gran Terminal Central, el Bryant Park y paseo por el Lake Line Park, al Artechaus Nueva York y una visita al Starbucks Reserve Roastery New York. Del Hudson Yards, los militares que elaboraron la agenda dicen, ubicado sobre las vías férreas, es un megacentro comercial, cuenta con restaurantes de chefs reconocidos, como David Chan y José Andrés, y alberga la primera tienda Neiman Marcus de la ciudad. También llaman la atención la imponente escultura New York Staircase, conocida como Bessel, y The Shed, un innovador centro de artes escénicas y visuales. Destacan las recomendaciones sobre Edge, es la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental con un diseño único. Suspendida en el aire, da la sensación de estar flotando en el cielo con vistas de 360 grados que no encontrará en ningún otro lugar. Desde el piso de cristal se pueden mirar 100 pisos para abajo, además de apreciar la ciudad por las paredes de cristal inclinadas. Y acerca de la Torre Bessel, es una estructura y punto de atracción del plan de desarrollo de Hudson Yards en Manhattan. La estructura, que asemeja un complejo patrón de panel de abejas, se eleva 16 pisos y consiste de 154 secciones de escaleras, 2.500 peldaños y 80 plataformas para visitantes. Es el principal punto de atracción de la plaza pública de Hudson Yards. Las referencias a los lugares recomendados van acompañadas de imágenes sugerentes. Cualquiera tendría deseos de visitarlos. Lo mismo ocurre con los planes para el domingo 5 de diciembre. Si los familiares del general siguieron los consejos incluidos en el documento, entonces visitaron el Central Park, el Rockefeller Center, se trasladaron a la Island y, finalmente, fueron de compras al Woodbury Common Premium Outlets. Del lunes 6 al viernes 10 de diciembre, el programa menciona escuetamente que esos días serán para actividades privadas. No da ninguna pista, aunque en realidad todas tienen carácter privado. La agenda se reanuda el sábado 11 de diciembre, cuando se prevé que asistan al evento que originalmente motivaba la visita a Nueva York, el clásico de fútbol americano entre los equipos del Ejército y la Marina de Estados Unidos. Después de presenciar el partido en el MetLife Stadium, en el que ocuparían los asientos del 9 al 18 de la fila 5, siempre y cuando mostraran su certificado de haberse hecho la prueba COVID-19, tomarían con calma las cosas y pasearían por Times Square. El resto del día, según la agenda, estaría dedicado a más actividades privadas. La mañana del domingo desayunarían en el hotel y se trasladarían al aeropuerto, donde abordarían el avión para regresar a México.
No se sabe si lo hicieron en un vuelo comercial o en el jet militar porque los correos tienen información contradictoria. En uno de ellos, se menciona que regresarían en el vuelo 0409 de Aeroméxico, y en el otro, con los detalles de la agenda, se dice que usarían el Gulfstream G-550 del ejército mexicano. En cualquier caso, para el 12 de diciembre estarían de regreso en México. Haya sido como haya sido, no importa mucho en realidad. Ya habían disfrutado el Nueva York prenavideño que las guías turísticas describen como una de las épocas mágicas del año. Vladimir Kovacevic, un militar mexicano a pesar del nombre, tiene el grado de coronel de caballería y sus apellidos son Lara Ornelas, de quien no existe prácticamente ningún rastro en Internet. De hecho, si los medios de comunicación no hubieran tenido acceso a los correos del ejército yaqueados por el grupo Guacamaya, no se sabría nada de él. Agregado militar y aéreo adjunto en la Embajada de México en Italia, le tocó desempeñar un papel clave a la hora de organizar y planear hasta los pequeños detalles de un viaje de descanso para un grupo familiar en junio de 2022. Su trabajo quedó por escrito en varios correos que intercambió con su superior, el también coronel Sabino Vite Arias, agregado militar en ese país europeo. En el primero de ellos, enviado el 12 de mayo de 2022, Vladimir le comenta a Sabino: "Te envío información actualizada. En espera de comentarios". Y le adjunta un documento titulado Cuadro Básico Eventos Visita. El documento es un cuadro en el que se bosqueja un itinerario para un grupo de 7 adultos y un menor de edad. El arribo se tiene programado para el martes 21 de junio al aeropuerto de Fiumicino en Roma, en un vuelo de la compañía Air France proveniente de París. La agenda incluye una estancia de 14 días, de los cuales 5 serán en Roma, 3 en Florencia, 3 en Venecia y 3 en Milán. En el cuadro se enlistan algunas actividades y sitios a visitar en cada una de las ciudades, desde la audiencia papal de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Coliseo y los foros imperiales, hasta el Palazzo Vecchio, la Torre de Pisa, el Palacio Ducal o el Duomo de Milán. El esquema no menciona hoteles en particular, pero sí hace énfasis en que los desayunos se pueden tomar en donde se aloje el grupo y las comidas en restaurantes aledaños a los lugares a visitar. Sobre el transporte, se propone usar trenes para viajar de una ciudad a otra y contratar vehículos en cada localidad. Aún así, considera la posibilidad de que se utilicen servicios de transporte terrestre para todo el viaje. La idea de que la comitiva se transportara en trenes tenía una razón: eran de alta velocidad. Además, lo que en los correos es considerado un detalle relevante, se viajaría a bordo de vagón ejecutivo, exclusivo para la comitiva a fin de garantizar la comodidad y seguridad evitando aglomeración con otros pasajeros. Pasaron 3 semanas hasta que el coronel Kovacevic le envió un nuevo correo a su jefe Sabino Vite, quien antes de ocupar el cargo en Italia era el coordinador operativo de la Ayudantía General de Luis Crescencio Sandoval, por lo que es un hombre familiarizado con las tareas que ahora lo ocupan. Muy temprano en la mañana del 3 de junio, Vladimir le escribió un brevísimo mensaje, cuadro Excel. Y le adjuntó un documento titulado Cuadro Gastos Actualizado 030622, Excel SX. Tenían pocos días para efectuar los ajustes finales, aunque ya habían avanzado. Por ejemplo, habían decidido que el grupo familiar se transportara por tren entre ciudad y ciudad, habían contratado los hoteles, los servicios de guías, se habían precisado las actividades y quizá lo más importante, se habían calculado los gastos del viaje. Debajo de varios cuadros bien elaborados, en los que se puntualizaban las actividades y los hoteles en las 4 ciudades, se colocó el costo de los gastos de estancia en Italia, sin comidas ni transporte aéreo, tanto en euros como en pesos, calculados a una tasa de 1 euro a 22 pesos mexicanos. Costos totales del viaje 113.155 euros. Unos 2.489.410 pesos. Casi 2,5 millones de pesos. Una de las razones de este monto es la calidad del hospedaje seleccionado. Solo por ese concepto se calcularon 81.620 euros, poco más de 1.600.000 pesos. No se eligieron los hoteles al azar. En Roma se decidió que el alojamiento fuera en un palacio, el Anantara Palazzo Naiadi, ubicado en la Piazza della Repubblica. En Florencia se pernoctaría en el Westin Excelsior, se eligieron el exclusivo San Regis en Venecia y el Park Hyatt en Milán. Ambos agregados militares intercambiaron algunos comentarios, hicieron ajustes en actividades y el servicio de transporte, pero la agenda definitiva no tuvo cambios sustanciales. Y cuando ya la tuvieron a punto,
el coronel Sabino Vite envió a los ayudantes del general Luis Crescencio Sandoval un correo el 7 de junio de 2022, con la frase propuesta agenda, en la casilla de asunto, un PowerPoint adjunto con el título propuesta ajustada 060622 y en el cuerpo del mensaje una breve solicitud, favor de acusar recibo. Coronel Vite. Tanto Vladimir como Sabino se habían esmerado al elaborar la presentación de 27 páginas. La carátula mostraba el logo oficial de la Sedena, con una representación visual de Italia, el título propuesta Actividades Italia y la fecha. Para el miércoles 22 de junio se mantuvo la visita a los museos y jardines del Vaticano, a la tumba y basílica de San Pedro, así como a la audiencia que el Papa Francisco realiza todos los miércoles y en la que saluda a miles de fieles que acuden a la sede de la Iglesia Católica. Al momento de elaborar la agenda, no había manera de que los coroneles Vladimir o Sabino supieran que la audiencia papal del 22 de junio sería relevante para el grupo familiar que recorría el país europeo. En la audiencia, el Papa Francisco habló sobre la vejez, sobre Pedro y Juan, e hizo énfasis en un hecho que recién había ocurrido en la Sierra de Chihuahua. Expreso también mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de 2 religiosos jesuitas, mis hermanos, y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios. Todo lo demás se había organizado al detalle en el calendario, las visitas, los recorridos, las paradas en boutiques y tiendas de ropa de diseñador como Gucci, Balenciaga, Salvatore Ferragamo, Valentino, Prada, Versace, Bulgari y Celine, entre otros. Las comidas serían en lugares como Martini Dolce and Gabbana en Milán, el restaurante Antico Upignolo en Venecia o el Café Rivoire en Florencia. Casi todo se mantuvo como se planteó en la propuesta inicial. Al final, el presupuesto de la visita familiar a Italia solo por hospedaje y transporte, sin incluir comidas ni compras adicionales, se cerró en 2.431.000 pesos, de los cuales 1.684.000 correspondieron a los hoteles. En números simples, el grupo gastó 173.600 pesos cada uno de los 14 días que duró el viaje. De esa cifra, 120.285 pesos se usaron cada día para pagar hospedaje. A eso habrá que sumar comidas y el costo de los vuelos de Ciudad de México-París-Roma y Milán-París-Ciudad de México. Por otro lado, visiblemente conmovido, y en medio de una ovación de los más de 19.000 espectadores que gritaban en el Madison Square Garden, Dwayne Wade se despedía del escenario neoyorquino. Uno de los más brillantes basquetbolistas de la generación posterior a Michael Jordan y Shaquille O'Neal, el jugador de los Miami Heat cerraba ante el equipo de casa una carrera espectacular que lo llevó a conseguir 3 medallas olímpicas y 3 campeonatos de la NBA. En el momento en que ingresó a la cancha, un video empezó a proyectarse en lo alto de la arena. El partido se detuvo unos minutos y Dwayne Wade levantó al cielo sus potentes y largas tenazas que tanta gloria le habían dado. Agradecía a un público que lo había acompañado en sus 19 años de carrera profesional. El Madison Square Garden entero rendía tributo al jugador, miles de bocas vitoreaban y daban el adiós a una leyenda deportiva. Esa noche, la del 30 de marzo de 2019, entre el público que despedía a Dwayne Wade también se encontraba uno de los hombres con más poder en México, el secretario de la Defensa Nacional. Al general Luis Crescencio Sandoval lo acompañaba en el Madison Square Garden un grupo más reducido que de costumbre, su esposa, su hijo, su hija, su nuera, identificada en los correos como Osiris, su ayudante general, la esposa de este, así como la ayudante de su esposa. En total, 8 personas. No había sido un partido cualquiera. Los videos en internet muestran lo que vivieron quienes, como la familia Sandoval Medina, estuvieron ahí, una experiencia excepcional. Y como para no bajar la intensidad de la experiencia, la siguiente parada del grupo sería también memorable. El restaurante elegido para cenar, The View, se localiza en lo alto del Hotel Marriott Marquis, con el atractivo particular de que el local gira, por lo que las vistas nocturnas de Manhattan son espectaculares desde ahí. Las reseñas de los especialistas coinciden, el costo promedio de $125, unos 2.500 pesos, por persona refleja la relación precio-calidad. Así que el costo aproximado de $1.000 por la cena para 8 personas en pleno Manhattan resultaba dentro de los estándares de la ciudad. Con apenas 4 meses en el cargo, el general y su comitiva habían llegado 2 días antes a Nueva York,
en donde él asistiría a la Conferencia Ministerial de Jefes de Defensa de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. El propio general Sandoval publicó un mensaje al respecto en su cuenta de Twitter, participando en la primera reunión ministerial de operaciones de mantenimiento de la paz, refrendando el compromiso internacional de México en la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. El grupo que lo acompañaba no era reducido. De hecho, en el jet Gulfstream 550 que salió a horas muy tempranas del jueves 28 de marzo de la Unidad Especial de Transporte Aéreo, ubicada en el aeropuerto Benito Juárez, había casa llena. Sus 17 asientos estaban ocupados de la siguiente manera, tal como aparecen en la agenda aprobada: el alto mando, su distinguida esposa, el secretario de Marina, la señora esposa del secretario de Marina, una invitada de la esposa del secretario de Marina, H1, H2, Osiris. El subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el jefe de la Unidad de Planeación y Coordinación Estratégica de la Armada, el ayudante del general Luis Crescencio Sandoval, la esposa del ayudante general del general secretario de Defensa Nacional, el jefe de seguridad, el ayudante del secretario de Marina, el médico. Y 2 sobrecargos. Para quienes no conocen las claves militares, H1, H2 y Osiris corresponden respectivamente al hijo, la hija y la nuera del general Sandoval González. Y la invitada de la esposa del almirante Rafael Ojeda, el titular de Marina, es la cuñada de este. Los nombres de todos ellos aparecen en la agenda, pero se han omitido porque no pertenecen a las Fuerzas Armadas ni tienen un cargo en el gobierno federal y por tanto no son de interés público. Bueno, todos menos uno, el hijo del general Sandoval es un alto funcionario en el Centro Nacional de Inteligencia. Se llama Luis Rubén Sandoval Medina y ahí en el aparato civil que controla la información sensible en el país, es titular del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. Antes, durante el sexenio de Felipe Calderón, trabajó en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la entonces Procuraduría General de la República. Al terminar la cena en Davie, se trasladarían al Hotel Westin Grand Central, ubicado en la calle 42, en donde la comitiva militar se había alojado. Y aunque en los preparativos y reservaciones finales no se especifican qué habitaciones ocuparon, en el documento aparecen imágenes de varias opciones: la suite presidencial, la suite o cuartos normales. Para el domingo ya no quedaba mucho tiempo libre. Si se despertaban temprano, podrían atender la sugerencia de visitar la Catedral de San Patricio y quizá caminar un rato por Times Square. Al mediodía se dirigirían hacia el Bronx, al estadio de los Yankees de Nueva York, que ese día enfrentarían a los Orioles de Baltimore, apenas unos cuantos días después de que arrancara la temporada de las ligas mayores de Estados Unidos. Saldrían corriendo luego hacia el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, donde el siempre confiable jet Gulfstream G550 los regresaría a México y comerían a bordo. Claro, habían cumplido ya con las actividades oficiales. El jueves previo, por ejemplo, apenas arribó al hotel, el general Sandoval tuvo una reunión de 1 hora en las instalaciones de la Misión Permanente de Canadá en Nueva York. Al finalizar, lo alcanzaron su esposa, el secretario de Marina y la esposa de este, quienes fueron invitados a cenar por Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM y actual embajador mexicano ante la ONU. El viernes había sido un día con más actividades. A las 10 de mañana comenzó la conferencia ministerial convocada por la ONU, cuyo discurso de apertura pronunció el secretario general Antonio Guterres. El secretario de la Defensa Nacional tuvo una intervención de poco más de 3 minutos durante la misma para anunciar los compromisos del Estado mexicano con las misiones internacionales de paz. Luego sostuvo una reunión bilateral con el titular de Defensa de Canadá y de 13 a 14:30 una comida con los ministros de Defensa asistentes al encuentro. La agenda ministerial concluyó a las 16:45. Luego de eso, el general se trasladó al hotel para cambiarse y alcanzar a su familia y cenar a bordo del barco Bateau New York mientras este navegaba por el río Hudson con vista a Manhattan. Quien preparó la agenda colocó una nota que decía así: durante las actividades oficiales, su respetable familia, la del general Sandoval, se entiende, se encontrará realizando actividades privadas. A la familia del general se le ofrecieron opciones para emplear el tiempo libre, museos como el Metropolitano, el de Historia Natural o el de la ciudad de Nueva York. También restaurantes y lo que parece ser una tradición porque lo mismo hacían con la esposa del exsecretario Salvador Cienfuegos. Como comentario, a la esposa de mi general le gustan las visitas a los centros comerciales o outlets premium, las opciones de shopping, Woodbury Common Premium Outlets, Tanger Outlets o el Manhattan Mall.
El 19 de noviembre de 2019, un día antes de un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo publicar un decreto que promulgaba la Ley Federal de Austeridad Republicana. Con ella, argumentó entonces que se establecía la austeridad republicana como un valor fundamental del servicio público y llamaba a no usar los bienes y los recursos públicos para fines no relacionados con sus funciones, so pena de que los funcionarios que incurrieran en ello fueran sancionados. Además advirtió que se restringirían los viáticos y que habría ajustes en los gastos. Casi 3 años después, anunció una vuelta de tuerca más en su política de austeridad. Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, declaró el presidente en su conferencia a fines de julio de 2022. Vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero, a procurar que la comunicación se haga por teleconferencias y vamos a reducir viáticos aún más, y otras medidas. Es difícil estimar lo que significa en la realidad la disposición de López Obrador, pero algunos datos públicos permiten evaluar si en la Sedena se ha cumplido con el espíritu presidencial. Aunque de forma general y sin el desglose adecuado porque los gastos del titular de la Defensa Nacional están exceptuados de cumplir con la normatividad con motivo de que esta Secretaría de la Defensa Nacional está considerada como una instancia de seguridad nacional, la Plataforma Nacional de Transparencia ofrece información de algunos de los viáticos entregados al general Luis Crescencio Sandoval y sus comitivas en los viajes cuyo registro quedó en los correos filtrados. Que todo salga como se espera en los viajes nacionales e internacionales del general Luis Crescencio Sandoval, sea que vaya solo o en compañía de una comitiva familiar y o militar, depende de una aceitada máquina logística, la Ayudantía General del Secretario de la Defensa Nacional. Los arreglos de las agendas y las giras entre otras actividades, corren a cargo de una estructura funcional que a menudo incluye su emblema en los documentos que prepara. 4 estrellas coronan el escudo nacional, que descansa sobre 3 palabras: lealtad, eficiencia, discreción. Una ayudantía general que, según los documentos revelados en los correos, es una corporación al servicio de una sola persona y su familia, con células de todo tipo: administrativa, de seguridad, de inteligencia y contrainteligencia, de transmisiones, de transportes, de informática, de apoyos diversos. Además, cuenta con cuerpo médico, policía militar y unidades de transporte aéreo. Peluqueros, archivistas, expertos en protección, sobrecargos, sastres, especialistas en salud, oficinistas, enfermeros, cocineros, escoltas, informáticas, ayudantes de todo tipo, integran una red logística y de seguridad que incluyen 2 grupos de escoltas para cada uno de los integrantes de la familia Sandoval Medina. En resumen, 297 elementos para ayudar a que en general, el titular de la Defensa Nacional desempeñe de la manera más eficiente su cargo. Y en particular a que en sus viajes todo salga bien. Los correos revisados no dejan lugar a duda: el ejército se ha ido expandiendo como mercurio líquido a actividades que antes le eran ajenas. Especialistas han documentado esa amplificación de su presencia en la vida pública, de tareas de seguridad pública en las calles a construir aeropuertos. Un día se hacen cargo de la distribución de vacunas y de armar hospitales para atender la emergencia sanitaria y al siguiente se ve a los militares levantando de la nada las sucursales del Banco del Bienestar o haciendo tareas de inspección migratoria. Un inventario de esas tareas extramilitares elaborado por investigadores del CIDE identificó 133 actividades que antes eran realizadas por autoridades civiles, entre las que se encuentran algunas no tan visibles: la edificación de las instalaciones de la Agenda Espacial Mexicana, la producción, cuidado y manejo de plantas, o la distribución de libros de texto gratuito, además de su intervención en tareas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esa transferencia de actividades, funciones y facultades civiles ha sido correspondida con un enorme poder presupuestal que ha crecido de manera progresiva. Un estudio reciente de la organización Intersecta hace visible las prioridades presupuestarias del gobierno federal en 2022. Las secretarías de la Defensa Nacional, la de Marina y la Guardia Nacional tuvieron el segundo presupuesto más grande de la administración pública, 204.683 millones de pesos. El presupuesto de egresos 2022 asignó 104.107 millones de pesos a la Sedena. Las Fuerzas Armadas ejercieron más recursos que el Poder Judicial y el Poder Legislativo juntos. De un total de 19 secretarías, la Sedena tuvo más presupuesto que 14 de ellas. Solo la superan las de Educación Pública, de Energía, de Bienestar y de Salud.